Es un llamado, mis hermanos, a estar renovados, a ser vitales en lo espiritual, mis hermanos. Y quiero, la verdad, es animarles en esta mañana, mis hermanos. Hemos sido llamados a estar renovados espiritualmente de manera constante y también a tener vitalidad espiritual, a tener vida espiritual, verdadera vida espiritual. Y esto es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. Así pues, yo quisiera pedirles, si son tan amables, de abrir sus Biblias en Hebreos 12, del 12 al 17, o también lo pueden ver aquí en la pantalla, mis hermanos, está en la versión Reina Valera 60. Si lo quieren ver ustedes, mis hermanos, aquí lo tengo en la pantalla, o si está en sus Biblias, y aquí lo vamos a examinar, mis hermanos. Es un llamado a tener vitalidad espiritual, y como base vamos a estudiar este pasaje de Hebreos. La carta a los Hebreos, no se sabe con certeza quién es el autor, no se sabe con certeza quién escribió esta carta a los Hebreos, pero el autor, mis hermanos, era una persona entendida, y no solo entendida en profundos conceptos teológicos y de la verdad de Dios en Cristo Jesús, sino también era entendida con respecto a la situación de la historia de los hebreos, la vida de los hebreos. Por esta razón se llama así a los hebreos, porque es una carta dirigida en particular a judíos cristianos, a judíos creyentes en Cristo Jesús. Esta carta es en realidad esto. Y mis hermanos, a lo largo de esta carta hay varios pasajes en los cuales se hace comparaciones de la vida del pueblo hebreo en el desierto y cómo estaban viviendo en la actualidad, y se hacen varias aplicaciones. Y este es el caso, mis hermanos, es un llamado, es una exhortación del autor de los Hebreos a los cristianos a los que le estaba escribiendo, a los cristianos judíos, para que renovaran fuerzas y tuvieran fuerza espiritual, una buena vitalidad espiritual, una renovación espiritual. Y mis hermanos, es lo que quiero también el día de hoy, que mis hermanos podamos tomar fuerzas y estar renovados en lo espiritual. Quiero leer el pasaje, mis hermanos, de la Escritura. Dice de la siguiente manera: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad y tu santo amor. Gracias, Señor, porque has tenido a bien tener misericordia de nosotros. Gracias por la gracia derramada de manera constante. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos has llamado para recibir perdón y vida eterna. Gracias, Señor. Pero ahora nosotros, Padre Celestial, queremos vivir para agradarte. Y Señor, en esta mañana enséñanos cómo debemos vivir para agradarte a ti, mi Dios eterno. Enséñanos esto. Te pido en Cristo Jesús que tu palabra penetre profundamente y, Señor, podamos aprender lecciones para nuestras vidas para agradarte bien. Gracias, Señor. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, a veces vemos atletas que son muy capaces y que realmente tienen una gran fortaleza física y que tienen una gran vitalidad. Pero no solo atletas, personas. Déjenme decirles, mis hermanos, que hay un
evento que se llama triatlón, seguramente lo saben mis hermanos, donde las personas tienen que correr determinados kilómetros, a veces son hasta unos 35, 40 kilómetros, es un maratón o medio maratón de 20 kilómetros, luego tienen que nadar unos 10 o 15 kilómetros y luego recorrer en bicicleta otros 50 kilómetros. Eso se llama triatlón. Y mis hermanos de allí han hecho algunos eventos de sacar al hombre más fuerte del mundo, haciendo esto en un solo día tienen que hacerlo, y entonces compiten. Pero hay un hombre que me llama profundamente la atención, mis hermanos, seguramente lo han de haber visto en las redes sociales o por allí. Es un hombre que tiene un hijo que tiene parálisis cerebral, y el hijo es inteligente pero no puede coordinar bien sus músculos, y entonces el papá lo lleva a este tipo de competencias, pero lo lleva el papá al hijo, mis hermanos, él lo lleva en silla de ruedas y el papá corre y el hijo va en la silla de ruedas. Al momento de nadar, mis hermanos, le ponen alguna cosa inflable a los hijos, al hijo, y él nada todos los kilómetros arrastrando al hijo, y después, mis hermanos, él se monta en una bicicleta especial, el hijo va adelante en un carrito también con ruedas y lo lleva también corriendo, mis hermanos. La verdad es que el papá tiene una gran fortaleza física, algo que el hijo no puede hacer, lo hace el papá, mis hermanos. Y la verdad es una historia maravillosa seguir a este hombre y conocer la historia y por qué lo hace por una razón, por el hijo, para que el hijo se sienta animado y se sienta bien, porque él tiene la incapacidad de hacerlo. Realmente el papá tiene una gran fortaleza física y lo hace por una razón, por un motivo, mis hermanos, lo hace por su hijo. Hay otras personas, mis hermanos, atletas también de alto rendimiento, que cuando termina una carrera, mis hermanos, la verdad es que al cruzar la línea de meta caen extenuados y tienen que recibir atención, caen fatigados profundamente, incluso están en el piso, mis hermanos, y les tienen que recibir atención. La verdad es que en una competencia de gran resistencia, a veces las manos se cansan, los pies se cansan, se cansa el cuerpo, y el atleta debe proseguir, debe tratar de proseguir y seguir adelante, mis hermanos, para llegar finalmente hasta el sitio, hasta cruzar la meta. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la vida es así, igual, y la vida del cristiano es igual. No es una carrera de 100 metros, es como una carrera de maratón que dura toda la extensión de nuestras vidas. Y a lo largo de esta vida, de esta carrera, a veces podemos llegar, mis hermanos, a estar cansados. Podemos también estar abatidos y decir, no quiero seguir. Yo espero que no sea tu caso. Yo espero que no sea el caso tuyo, en el sentido de que si eres cristiano y has sido llamado para seguir a Cristo, pero tú debes seguir hacia adelante. Debes seguir. Y tenemos un llamado a seguir adelante, mis hermanos. Y esto es lo que quiero compartirles. Dos cosas quiero compartirles hoy en esta mañana. En primer lugar, quiero compartirles el llamado de Dios a continuar. Y en segundo, mis hermanos, tenemos un llamado a vivir de una manera diferente, un llamado a vivir de otra manera. Entonces quiero compartirles estas dos cosas en esta mañana. En primer lugar, mis hermanos, tenemos un llamado a continuar, a seguir adelante. Las palabras del texto, mis hermanos, que estamos revisando, dice el versículo 12 de este Hebreos 12, dice el pasaje, mis hermanos, por lo cual. ¿Y a qué se refiere? A todo lo anterior que he estado hablando. El capítulo 12, mis hermanos, si ustedes lo quieren revisar un poquito más adelante, o si tienen allí sus Biblias y ven el versículo 1, 2 y 3, está teniendo el autor de los Hebreos una idea de una carrera. Tiene la idea de una carrera, mis hermanos, tiene esta idea de que en la carrera, la vida cristiana, es como ir en un estadio donde hay muchos testigos, los testigos del pasado y los testigos del presente, los que han vivido antes y los que están viviendo ahora. También como testigos está Dios, mis hermanos, y están los ángeles también. Hay una gran nube de testigos, dice el pasaje, mis hermanos, ustedes lo ven allí en Hebreos 12, en el versículo 1.
Y agrega, mis hermanos, que varias cosas en ese versículo. Dice el pasaje, mis hermanos, que hay que dejar cosas, que hay que correr con la vista hacia adelante, hacia la meta. Mis hermanos, dice el versículo, el capítulo 12. Entonces, esta es la idea que tiene en la mente el autor de los Hebreos. La vida es como una carrera. Hay que despojarse de peso, de las cosas que estorban, para poder correr y lograr el premio. Y hay que tener la vista hacia adelante, dice el versículo 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, esto es decir, en Cristo Jesús. Y habla claramente de Jesucristo. Y entonces dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que tu ánimo no se canse, sino para que sigas animado, tienes que considerar a Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo 3. ¿Te has cansado de ser creyente? ¿Has pensado dónde estarás de aquí a 5 o 10 años? A veces hay creyentes, mis hermanos, que están pensando en ir para atrás. O creyentes, mis hermanos, que no crecen, que están en el mismo lugar siempre y que no han madurado en lo espiritual. Hay creyentes así. Pero el autor de los Hebreos sabía de lo débil que eran las personas, sabía que estaban a punto de claudicar, sabía que estaban en problemas, y por eso les escribe de esta manera y les dice: tienen que animarse, considerando a Cristo Jesús. Considerar cómo sufrió en sí mismo la contradicción de los pecadores. Consideren a Jesús para que su ánimo no decaiga, para que ustedes vayan bien hacia adelante. Eso es lo que dice, mis hermanos. Por eso esta frase, regresando, mis hermanos, al pasaje que estamos analizando, el pasaje, el capítulo 12, versículo 12 de los Hebreos, si lo ven, mis hermanos, dice: por lo cual, se está refiriendo a con esta frase, por lo cual, a lo anterior, dice allí el pasaje, mis hermanos. La verdad es que tú y yo tenemos que continuar, y hay varias razones por las que tenemos que continuar. Por lo menos déjame darte dos. Quizás te has sentido cansado, quizás no has sentido una nueva vitalidad en tu vida espiritual, quizás no estás sintiendo el gozo del principio, quizás tampoco tienes la paz, o no hayas contentamiento a las tribulaciones de tu corazón. Entonces, déjame decirte dos razones por las cuales debemos continuar hacia adelante. En primer lugar, mis hermanos, nuestro peregrinaje. Cuando uno recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, mis hermanos, las cosas van muy bien. Uno tiene un nuevo gozo, una nueva alegría, un nuevo espíritu. Ve uno que las cosas son diferentes, ve uno la vida de una manera distinta o diferente. Pero conforme van pasando los días, las semanas o los meses e incluso los años, comienza a haber situaciones, problemas, puede haber alguna situación, alguna aflicción familiar o alguna situación, mis hermanos, que hace que el ánimo decaiga. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, me los imagino, mis hermanos, saliendo de la ciudad de Ramsés, allí en Egipto, a punto de salir hacia la libertad. Y seguramente había un gran gozo, había una gran algarabía, habría gran felicidad. Quizás los corazones de los israelitas estaban henchidos de gozo, de gratitud a Dios. Pero conforme fueron pasando los tiempos y se fueron enfrentando a dificultades, que no había agua, no había alimento, que había peligros en el desierto, el ánimo fue decayendo. Tienes que recordar esto. Tú debes seguir adelante porque esta no es tu casa. Tú debes seguir adelante porque aquí no está el fin de tu vida. Tú debes seguir adelante porque solo somos peregrinos aquí y tenemos una meta a la cual llegar. Es como los israelitas que tenían una meta que era la tierra prometida. Nosotros de la misma manera, mis hermanos, nuestro hogar no está aquí. Tenemos que seguir adelante porque nos espera algo mejor. Por eso, mis hermanos, debemos continuar. Segunda razón, mis hermanos, por la que debemos continuar es por nuestra
transformación. El propósito de Dios para cada creyente es transformarlo a la semejanza de Cristo Jesús. El propósito para nuestras vidas, para tu vida y la mía, de Dios, es formar un carácter a semejanza de Cristo. Y en la medida que van pasando los días, las semanas y los años, mis hermanos, Dios va haciendo ese proceso de transformación. En Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, si ustedes lo quieren ver, mis hermanos, por favor, no lo tengo en la pantalla, tampoco lo tienen en su boletín, pero les pido que lo abran. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dame volvértelo a leer. Estando convencido de esto, estando persuadido de esto, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Filipos. Dice: estoy perfectamente persuadido, estoy convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, que ya la comenzó. ¿Cuándo? En el momento en que ustedes decidieron seguir a Cristo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a llevar a su fin hasta que estén en la presencia de Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo, Filipenses 1:6. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Dios ha comenzado una buena obra en tu vida, ha comenzado una obra en nosotros, una obra de transformación, una obra para vivir de una manera diferente, distinta, una obra de transformación para vivir como a Dios le agrada. Y el que comenzó esa obra la quiere llevar a cabo. ¿Cómo lo hace? De diferentes maneras, mis hermanos. La hace a veces por situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas, para madurarnos y hacernos crecer. ¿Cómo hace esta obra el Señor en nosotros? Lo hace por medio de su palabra. Cuando vemos un pasaje de la Biblia, y entonces entendemos y nuestra vida cambia, porque es la palabra de Dios obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es así. Y Dios quiere llevar a cabo una obra de transformación. Por eso tú no te debes detener. Por eso debes continuar. Es un llamado, mis hermanos. Hay que continuar, no podemos detenernos. Estamos en un peregrinaje, nuestro hogar no está aquí, tenemos una meta. Y en segundo lugar, mis hermanos, cada día que pase, si tú perseveras siguiendo a Cristo Jesús, Él, nuestro Dios, va a seguir haciendo una obra en tu vida de transformación. Por eso, mis hermanos, es peligroso detenerse. Por eso los creyentes no deben detenerse. Es un llamado, mis hermanos, a continuar. Si tú continúas y entiendes que tu hogar no está aquí, y entiendes que Dios quiere transformarte día a día, tú vas a seguir adelante. Tú vas a seguir adelante. Déjenme continuar, mis hermanos. El pasaje dice, Hebreos 12:2 al 3. Estas son las dos razones. Pero el pasaje dice, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mis hermanos, como creyentes debemos vivir, debemos continuar la carrera en la cual estamos con fuerzas renovadas. También es necesario entender que hay momentos, mis hermanos, en los que uno está muy bien renovado en lo espiritual, pero hay momentos que no. Un ejemplo de ello en la Biblia es Elías. Tuvo una gran victoria espiritual contra 850 profetas falsos que alababan o adoraban a ídolos. Y tuvo un encuentro espiritual. Y luego oró e hizo llover. Y luego, mis hermanos, corrió delante del caballo del rey. La verdad es que tenía una gran victoria espiritual. Pero después, mis hermanos, tuvo un decaimiento. Y así sucede en nuestras vidas. Podemos estar oscilando.
y podemos tener, mis hermanos, lo que he llamado yo un síndrome espiritual de sube y baja. Es decir, a veces estás bien en lo espiritual y a veces estás abajo. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar estas cosas, mis hermanos? ¿Cómo evitar esto? Déjenme decirles dos cosas en este sentido. En primer lugar, mis hermanos, hay que tomar decisiones. Es como el atleta, mis hermanos, que va corriendo y la meta le parece aún lejana y tiene que tomar la decisión de continuar, de seguir adelante. Así pues, hay dos decisiones. La primera, mis hermanos, el llamado exige una decisión de seguir hacia adelante. Exige un llamado de seguir hacia adelante, mis hermanos. Dice el pasaje: levantad. Levantad. Es cuando el atleta se obliga a sí mismo a levantar los pies, se obliga a sí mismo a seguir levantando las manos para continuar, y es una decisión. Quizás el cuerpo no responde, pero la voluntad, mis hermanos, está allí involucrada. En una carrera larga, las manos y las rodillas se vuelven débiles y el atleta puede flaquear, y hay que enderezarlas y no ceder a la fatiga. Déjame decirte, quizás tú estás en esta situación y estás cansado en lo espiritual, estás debilitado en lo espiritual. Puede haber varias razones, quizás pruebas familiares, situaciones adversas en tu propia vida, o puede ocurrir que quizás no te has alimentado bien en lo espiritual, quizás no has orado, no has leído la Biblia y te encuentras en esta situación, te encuentras así. Entonces, si tú estás fatigado en lo espiritual, primero tienes que tomar la decisión de seguir adelante. Tienes que tomar esta decisión. Y esta decisión involucra esto, déjame decirte, no es retirarte. Estoy cansado y te retiras. Algunas personas hacen esto: estoy cansado y te retiras. Es decir, si estoy cansado, pues más cansado estoy y no leo la Biblia, no oro, no hago las cosas que Dios me ha mandado hacer, no me reúno con otros creyentes, no hago estas cosas, me retiro. Y déjame decirte que esta no es la mejor decisión. La mejor decisión, mis hermanos, no es retirarse, sino pedir a Dios que dé fuerzas renovadas. ¿Te hace falta fuerzas? Es como una persona, mis hermanos, que está débil por no comer. Entonces sería ridículo que la persona dijera: bueno, para tener más fuerza voy a tener ayuno. No es así. Para tener fuerzas debo comer, debo hacer esto. Quiero que vean conmigo, mis hermanos, el pasaje de Isaías 35. Este pasaje lo leímos al principio del culto, mis hermanos, Isaías 35, y claramente este pasaje también es una referencia a Isaías 35. Si lo ven conmigo, mis hermanos, lo abren en sus Biblias. Es Isaías capítulo 35 y solo tiene 10 versículos este pasaje. Isaías capítulo 35, quiero que lo vean conmigo, mis hermanos. Dice el pasaje aquí, Isaías 35, mis hermanos, versículos 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de ánimo, a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuál es la decisión? No es retirarte, es proseguir, porque Dios está presente y puede darte fortaleza. Puede darte fortaleza espiritual, puede hacer que tus fuerzas sean renovadas en el Señor. Puede hacer esto Dios para ti. No es retirarse y dejar todo, sino es seguir hacia adelante, porque Él promete, mis hermanos, su presencia. Si estás así, déjame decirte, si estás débil en lo espiritual y quieres tener una nueva vitalidad en tu espíritu, quieres tener una renovación espiritual, lo que te digo es: no te retires. Lo que tienes que hacer
es pedir de Dios fuerzas renovadas para ti, que te dé una nueva vitalidad, un nuevo gozo, una nueva paz en tu corazón, que tengas un nuevo ánimo para buscar a Dios y seguirle constantemente. Esto es lo que tienes que hacer. Segundo lugar, mis hermanos, no solo exige un llamado a tomar una decisión de seguir adelante, sino también, mis hermanos, es un llamado a andar en el camino de Dios, por el camino de Dios. Es un llamado a esto. Hace algunos años, mis hermanos, recuerdo que un político que quería ser presidente de nuestro país estaba corriendo en Europa en una carrera, mis hermanos, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, si 10 o 15 kilómetros, y mis hermanos entonces tomó un atajo y llegó en tercer lugar. Seguramente ustedes se acuerdan del nombre y no lo quiero decir en estos momentos, pero, mis hermanos, el que corre en una carrera debe correr de acuerdo con las reglas. Y este hombre se salió y tomó un atajo y llegó pronto, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, hemos sido llamados a caminar o andar por el camino de Dios. No es tu camino como tú consideres que debes vivir. No es el camino como otros consideren. Es el camino de Dios, dice el pasaje, mis hermanos. Realmente es el camino de Dios. Y dice, para que lo cojo no se salga del camino. Esta frase, mis hermanos, de lo cojo no se salga del camino, esta frase, esto de lo cojo, puede referirse a dos cosas. Puede referirse, mis hermanos, a la persona, es decir, uno debe comenzar a vivir, debe uno levantar las manos y las rodillas y fortalecerse para animar a otro, es decir, como si el pasaje decía, para que los que andan cojos no se salgan del camino, sino que al ver tu ejemplo, tu esfuerzo, también sigan en el camino. Puede referirse a esto, pero también puede referirse a uno mismo, cuando uno está, mis hermanos, claudicando. Puede referirse también, mis hermanos, al asunto, pues, de que cuando uno anda claudicando, uno mismo que anda cojeando. Recuerdo muy bien, mis hermanos, en el libro de Josué. Josué está al final de sus vidas. Josué, mis hermanos, ha metido al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y al final reúne a todo el pueblo. Dice, yo ya estoy viejo, estoy cansado y voy a ir al lugar de mis padres, pero he estado con ustedes. Y les recuerda un poco, mis hermanos, acerca de la historia que han pasado como pueblo para poseer la tierra prometida. Y al finalizar les dice, escojan ahora, escojan. No claudiquen, no claudiquen. Escojan ahora a quién van a servir. ¿A Dios? Y si no es a Dios, a otros dioses, pero escojan, no claudiquen ahora. En cualquier caso, si es para otra persona, para animarla para que siga en el camino, o si es para uno mismo, mis hermanos, lo que uno debe hacer es no claudicar. Hay que seguir por el camino que Dios ya nos ha colocado. Hay que seguir por el camino que Él ya nos ha trazado para vivir. Lo cierto, mis hermanos, es que este llamado de Dios exige caminar con reglas claras, las reglas que Dios ha puesto en su palabra. ¿Por qué insistimos tanto en que debemos leer la Biblia? Porque es la guía más segura para nosotros. Lo que debemos creer y cómo debemos vivir, aquí está. Por eso hacemos tanto hincapié, mis hermanos, en que debemos seguir, buscar la palabra de Dios y leerla y meditar en ella de manera constante. Porque vivimos en un mundo de lo relativo. Hay personas, mis hermanos, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, como dice la palabra de Dios. Es relativo. ¿Y cómo puedes evitar vivir en esa relatividad? Solo yendo a la palabra de Dios para que aprendas a discriminar, a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. La palabra de Dios, mis hermanos, nos está llamando y nos exige andar por un camino, el camino que Él ya ha trazado para nuestras vidas. Los aparatos eléctricos, los carros y muchas otras cosas que tenemos en nuestros hogares tienen un manual de instrucciones, y tú y yo tenemos un manual divino que debemos seguir.
un manual de uso, por el cual, mis hermanos, si nosotros lo seguimos, estaremos con nuestras fuerzas renovadas y con nuestros espíritus bien, para poder andar de manera correcta, para poder llegar a la meta de nuestro peregrinaje y para que también cada día que nosotros vivamos podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Si tú no sigues este llamado, si tú desechas este llamado, déjame decirte que quizás te puedas extraviar del camino. Y eso es algo grave. Es algo grave para cada creyente. Por eso tú y yo, mis hermanos, la Biblia nos anima a andar con temor y temblor todos los días de nuestra salvación. Es decir, lo que ya tienes en Cristo, has sido salvado en Cristo, lo que ya tienes, cuídalo. Y debes andar en temor y temblor, lo que ya tienes en Jesús, debes cuidarlo. Por eso, mis hermanos, tenemos que hacer caso a esta doble exigencia, a este doble llamado, a seguir adelante y también a andar por el camino de Dios. Es un doble llamado, mis hermanos, este. Pero por otro lado, déjenme decirles, mis hermanos, en segundo lugar, es un llamado no solo a seguir, a continuar, es un llamado también a vivir de otra manera, de una manera distinta, de una manera diferente, mis hermanos. Hemos sido llamados a vivir de una manera distinta. Y este llamado, mis hermanos, a vivir de manera distinta, en particular en este pasaje, tiene 4 llamados, 4 cosas, 4 características, 2 en sentido positivo y 2 en sentido negativo. Es decir, 2 cosas que debemos hacer y 2 cosas, mis hermanos, que debemos evitar. Y quiero decirles las 2 cosas, primero las 2 positivas y luego las 2 cosas que debemos evitar. Son 4 cosas, mis hermanos, que ustedes y yo debemos poner atención para poder vivir de una manera distinta, de una manera diferente y hacer caso a este llamado. En primer lugar, mis hermanos, hemos sido llamados a vivir en paz con otras personas. Dice la Escritura, mis hermanos, seguid la paz con todos. ¿Lo puedes subrayar? Y ese seguir es muy importante, mis hermanos. Esa palabra seguir es importante porque nos está trazando la línea o el camino por el cual tú y yo debemos vivir. Hemos sido llamados a procurar paz. Hemos sido llamados a ser hacedores de paz y a vivir en paz en medio de donde Dios nos ha colocado. Y esto exige disciplina para que tú y yo podamos vivir en paz con las personas, para no contestar cuando te ofenden. Hemos sido llamados, mis hermanos, a vivir en disciplina, para no responder ante las necedades, o para, mis hermanos, ser tolerante cuando debe uno ser tolerante, o para perdonar cuando uno debe perdonar a otras personas, o para mantener cerrada la boca cuando uno debe mantener cerrada la boca. Y se requiere disciplina para eso. Y esta disciplina, mis hermanos, solo se puede tener cuando uno está en concordancia con la voluntad de Dios, perseverando. Hay muchas personas que cuando uno las trata en un plano de cordialidad son muy buenas gentes, muy buena persona. Pero cuando la persona está bajo tensión, cuando la persona está ansiosa, cuando en su interior tiene una tempestad que no se ha calmado y tiene tormentas interiores, entonces eso traduce en cosas externas y vienen conflictos personales. Es como cuando alguna persona ofende a otra y dice, le dice alguna cosa y finalmente le pide disculpas. Es que perdóname, pero es que estoy muy tenso y te ofendí. O perdóname, pero es que tengo muchos problemas y entonces, déjame decirte que eso no es una excusa. Lo que demuestra es que la persona no es disciplinada en su interior. Dice la Escritura, mis hermanos,
que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, y al finalmente agrega dominio propio, templanza. Dominio propio en tu vida para hablar las palabras correctas, para no decir lo que puede ofender y romper relaciones. Se necesita el dominio de Dios en nuestras vidas para tener paz con otros. Y hemos sido llamados, mis hermanos, a ser pacificadores. Hace algunas semanas yo les compartí aquí, mis hermanos, algunas predicaciones acerca de las bienaventuranzas. Y una de ellas, mis hermanos, decía que bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? ¿Recuerdan, mis hermanos? Bienaventurados los pacificadores. Pueden buscarlo en sus Biblias, Mateo 5. Véanlo allí, mis hermanos, Mateo capítulo 5, si lo quieren ver. Mateo capítulo 5, Mateo 5, en el versículo 9. ¿Cómo dice, mis hermanos? A eso hemos sido llamados. El Dios de paz, que envió a su Hijo, el príncipe de paz, y lo envió, mis hermanos, montado en un pollino, un símbolo de paz. Llama a los creyentes y llama a las personas a ser hijos de Él, haciendo la paz. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Entonces, mis hermanos, es un llamado a vivir siguiendo la paz, y para ello debes tener la disciplina de Dios y el dominio propio que solamente Él te puede dar. Y si no estás viviendo en esto, estás teniendo muchos conflictos personales, estás teniendo conflictos con tu familia, tienes conflictos en el trabajo, tienes conflictos en muchos lugares, déjame decirle, en lugar de echarle la culpa a las demás personas, tienes que averiguar por qué tienes tantos conflictos, y tienes que buscar a Dios para que calme el torbellino de tu corazón y calme el torbellino de tu mente, y pueda darte una paz interior que se pueda reflejar en tus relaciones. Hemos sido llamados a vivir en paz con otros, mis hermanos, y es una manera diferente de vivir. Segundo lugar, mis hermanos, al mismo tiempo hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido llamados a vivir en santidad, mis hermanos, a vivir de esta manera en nuestro Señor. Y déjenme decirles algo. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí Hebreos 12, en el versículo 14, dice: seguid, dice, la paz con todos, y luego y la santidad. O sea, no van separadas, van juntas. Seguid la paz con todos y la santidad, dice el pasaje, mis hermanos. Entonces tú y yo debemos hacer caso a esta situación. Seguir la paz con todos, seguir la santidad, dice el pasaje, sin la cual nadie verá a Dios jamás. El camino al cual Dios nos ha llamado, mis hermanos, es un camino de santidad. Y por tu propio esfuerzo y el mío jamás podemos estar en ese camino de santidad. Jamás. El único, mis hermanos, que ha podido andar en ese camino de santidad y demostrarlo a todos los demás es Cristo Jesús. Pero déjame decirte esto: tú y yo hemos sido colocados en este camino de santidad, no porque nosotros podamos vivir en él, sino porque el Señor nos ha santificado al llamarnos a ti y a mí. Nos ha llamado el Señor a vivir en este camino de santidad por una razón, porque al llamarnos, mis hermanos, nos ha colocado de tal manera que nos ha apartado, podemos vivir en ese camino, no por nuestros méritos o por nuestras fuerzas, sino porque hemos sido llamados y limpiados y perdonados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hemos sido llamados así.
Solo por eso es que podemos vivir y caminar en ese camino de santidad. Pero déjame decirte esto también. En la presencia de Dios, mis hermanos, podemos estar tú y yo si hemos sido perdonados. Es decir, podemos estar en el camino de santidad si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si tú no lo has recibido, entonces tienes que hacerlo, porque por tus propias fuerzas no vas a andar por ese camino, un camino de santidad. Solo es a través de Cristo. Pero déjame continuar con esta idea. Al llegar a la presencia de Dios, mis hermanos, estarán todos aquellos perdonados. Pero también, mis hermanos, los que anden por este camino de santidad. En la presencia de Dios, mis hermanos, nada impuro puede estar, nada pecaminoso puede estar. Y solo Dios puede hacerlo impuro, puede hacerlo limpio. Aquello que está contaminado lo puede limpiar y purificar, solo Dios. Pero tú y yo tenemos la labor. Si Dios nos ha colocado en este camino de santidad, debemos procurar vivir más como le agrada a Dios, más en santidad. El pasaje dice, mis hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios jamás, nadie. Por eso es que te digo, tú y yo no podemos andar en este camino de santidad, y el que nos ha hecho santos es Cristo Jesús. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer, que hemos sido colocados en el camino de santidad, debemos procurar andar en la santidad que a Dios le agrada. Debemos andar así, en esa santidad, a la santidad que a Dios le agrada, mis hermanos. Dios es la fuente de santidad. Él nos ha colocado en el camino de santidad. Pero tú y yo como creyentes tenemos que cooperar en practicar, en vivir en santidad. No debemos conformarnos, mis hermanos, en el hecho de decir, sí, Dios me ha apartado para Él, sino que cada día tú y yo debemos decir, sí, cada día yo me voy a apartar más para Él. Es cierto que la santidad es un requisito para ver a Dios, y tú y yo somos santos por posición, porque Él nos ha llamado. Pero déjame decirte que tú no te podrás acercar más a Dios. El proceso de transformación que Dios quiere hacer en tu vida no podrá ser completado si tú no cooperas en vivir y en practicar la santidad. Tienes que cooperar en ello, tienes que vivir de esta manera. Es un llamado, mis hermanos, a que no te conformes con la vida que has vivido hasta ahora. Para Dios, mis hermanos, no hay pecados grandes ni pequeños, no los hay. No hay pecados grandes y pequeños. Cuando uno lee el libro de Jueces, mis hermanos, uno lee el libro de Jueces, ve uno, mis hermanos, cómo las tribus, Dios les dijo, tienen que conquistar toda la tierra, tienen que conquistar todo lo que está aquí, para no contaminarse. Dice la Escritura, mis hermanos, que la tribu de Judá y de Simeón se reunieron para pelear, y encontraron un hombre en el camino que era de la tribu de los heteos, y encontraron y le dijeron, oye, ¿dónde están las ciudades fortificadas? ¿Cómo están los ejércitos? Y tendremos misericordia de ti. ¿Saben, mis hermanos? La orden era acabar con todo. Pero ellos dijeron, bueno, este hombre que nos diga lo que están haciendo los otros y le perdonamos. Pues era una sola persona, una sola, y le perdonamos. Y uno pensará, bueno, está bien, nos hizo un favor. Pero la orden de Dios es, acaba con todo. Y así hacemos en nuestras vidas, mis hermanos. Hacemos componendas, tratamos de hacer relaciones y tratamos de hacer concesiones con lo que Dios nos ha mandado. Es una sola persona. Le perdonamos la vida, pero Dios dijo, a todos acábenlos, a todos. ¿Cuál era la razón? Para que no se contaminaran. Pero ¿sabes? Por hacer eso el pueblo acabó contaminándose. Y lo mismo pasa contigo y conmigo cuando hacemos concesiones, sabiendo lo que Dios nos ha mandado,
y hacemos concesiones y tratamos de hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios nos ha puesto en un camino de santidad, mis hermanos, y debemos andar y procurar andar en ese camino sin concesiones, sin ninguna concesión. Debemos recordar, mis hermanos, lo que la palabra de Dios dice, que Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Nos gusta pensar que Dios nos perdona siempre, sí, sí lo hace. Pero si nosotros estamos haciendo concesiones a cada momento con lo que Dios nos está pidiendo, corremos el riesgo de salirnos de ese camino de santidad en el cual Dios nos ha colocado. Así pues, mis hermanos, hemos sido llamados a vivir en santidad. Déjame decirte, estas son las dos cosas que debemos hacer. Una es a vivir en paz con los demás y a vivir en santidad. Estas son las cosas, pero hay dos cosas que no debemos hacer. ¿Cuáles son, mis hermanos? Y son estas. En primer lugar, hemos sido llamados a no volver para atrás. Hemos sido llamados a no volver para atrás, mis hermanos. Fíjense bien, dice el pasaje, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice el pasaje. Quiero llamar su atención, me quiero detener un momento en este pasaje, en este versículo. Dice, mis hermanos, dice: mirad bien, mirad bien. Es un llamado para que tú y yo reflexionemos acerca de nuestro propio caminar. Es un llamado para que tú y yo reflexionemos en nuestra propia vida. Mirad bien, reflexiona cómo vives, reflexiona cómo estás viviendo tú, reflexiona acerca de tus palabras, reflexiona acerca de tu conducta, reflexiona acerca de tus actitudes, reflexiona acerca de tus relaciones, reflexiona siempre. Tienes que reflexionar, hacer un examen de tu propia vida, examínate tú mismo, mira bien, examínate cómo estás haciendo las cosas. Tienes que reflexionar, tienes que hacer esto, mirar bien. ¿Y por qué tienes que reflexionar acerca de tu vida, de tu conducta, de tus palabras, de tus relaciones, de tus tratos de negocios? ¿Por qué tienes que reflexionar acerca de estas cosas? Porque dice el pasaje: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Déjame decirte esto: dejar de alcanzar la gracia de Dios, mis hermanos, como está aquí en este versículo, considero que no es una traducción suficientemente fuerte. En nuestro español no es una traducción suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque déjame explicarte. Lo que significa es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Lo que significa es el peligro de que alguien, siendo cristiano, de manera consciente y de manera voluntaria, dé la espalda a la gracia que Dios ofrece. Eso es lo que significa. Alguien ya siendo creyente, ya siendo cristiano, seguidor de Cristo Jesús y estando en el camino de santidad, dice, de manera consciente y de manera voluntaria, de la espalda a la gracia que Dios ofrece de manera continua. Eso significa, mis hermanos, dejar de alcanzar la gracia de Dios, es decir, con tu pecado, con tus actitudes contrarias a Dios, y que lo haces de manera consciente y voluntaria. Entonces tú des la espalda a la gracia que Dios te está ofreciendo. Me llamó mucho la atención, mis hermanos, cuando leí todo el libro de Levítico. Y los primeros capítulos de Levítico, mis hermanos, los capítulos del 1 al 9 del Levítico, hablan acerca, mis hermanos, del proceso de sacrificios que uno debe hacer por el pecado.
Es decir, tomar un carnero, tomar un becerro, tomar 2 tórtolas, 2 pájaros, etcétera. Y debes hacerlo así, el sacerdote hará esto y el penitente hará estas cosas. Bueno, pero saben, mis hermanos, esos 9 capítulos hablan de pecados de hierro, es decir, no voluntarios. Son pecados de error. Es decir, alguien peca, pero no voluntariamente, no conscientemente. ¿Te das cuenta que has pecado? Sí, tú también, yo también peco. Y a veces pecamos de manera no consciente, erramos. Pero luego habla, mis hermanos, más adelante de los pecados voluntarios, conscientes. Y a pesar, mis hermanos, de que no hay diferencia en pecado, no hay pecados grandes y pequeños, creo que sí hay diferencia cuando una persona peca de manera inconsciente a cuando alguien lo hace de manera consciente y voluntaria. Creo que sí hay diferencia. Y Dios también ve esta diferencia. Cuando alguien peca de manera consciente y voluntaria, y habiendo sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, habiendo sido perdonado y habiendo sido santificado por la sangre de Cristo para colocarlo en un camino, en el camino correcto que lleva a la vida eterna, una persona de manera consciente y de manera voluntaria decide pecar. Y esto es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es alejarse de la gracia de Dios o darle la espalda a Dios mismo y a su gracia que Él está ofreciendo de manera continua. ¿Saben? Hay creyentes que tienen su nombre, pueden tenerlo en un libro de la iglesia porque se han bautizado en una iglesia. Hay creyentes que se dicen creyentes porque sus padres han sido creyentes y toda la vida han ido a una iglesia cristiana. Pero mis hermanos, un verdadero creyente, si es verdadero, persevera hasta el fin, no vuelve para atrás. Un verdadero creyente, si es verdadero creyente, va a ir hacia adelante y no hacia atrás, mis hermanos. Este alejamiento de Dios, este darle la espalda a la gracia de Dios, mis hermanos, produce una raíz. Dice el pasaje, mis hermanos, que si uno deja de hacer esto, le da la espalda a la gracia de Dios, dice, brotando alguna raíz de amargura. Y esta raíz de amargura, mis hermanos, tiene un doble efecto. Es una raíz de amargura que trae a la vida pena, trae a la vida dolor. Es una raíz de amargura en la cual uno no haya contentamiento. Es una raíz de amargura, mis hermanos, que contamina la vida de uno y también contamina la vida de otras personas. De esto fue culpable el pueblo de Israel también. En Deuteronomio 29 podemos ver esto, mis hermanos. Si ustedes lo quieren ver, Deuteronomios 29, 18. Si ustedes lo quieren ver en sus Biblias, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla este pasaje, pero Deuteronomio en el capítulo 29, versículo 18, dice el pasaje de la Escritura de la siguiente manera. Deuteronomio 29, 18, dice allí: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón, dice mis hermanos, ¿cómo dice? Se aparte hoy de Jehová, vuestro Dios. Se aparte de Dios. Es como estamos viendo en este pasaje, mis hermanos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, es decir, le dé la espalda a la gracia de Dios por pecar de manera consciente y voluntaria. Se aleje de Dios, se aleje de Él, se aparte de Dios, dice el pasaje. Y lo voy a continuar leyendo, mis hermanos. Deuteronomio 29, 18 dice: que entre ustedes haya alguna persona cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No he probado la hiel, mis hermanos, pero la hiel
pues es la bilis que está dentro de una bolsa, es la vesícula biliar, y que le quitaban a los animales para que evitar que se rompiera y contaminara toda la carne y las vísceras. Se las quitaban. Pero cuando alguna persona, mis hermanos, está enferma y tiene tapado conducto biliar y llega a vomitar, a volver el estómago, el sabor de lo que vomita, mis hermanos, es extremadamente amargo, porque vomita la bilis, parte de la bilis, es amarga, es amargo. No he probado el ajenjo tampoco, nunca lo he probado, no lo he sentido en mi boca. Pero también, mis hermanos, es una sustancia muy amarga. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos? Lo que nos está diciendo este pasaje es que alguien que se aparta de Dios, que le da la vuelta a Dios, la espalda de manera voluntaria, en su vida comienza a surgir una raíz de amargura. No hay paz. Comienza a surgir esto en su vida, y esto hace, mis hermanos, que se contamina a él y contamina a otras personas también, por su proceder, por su mala manera de vivir, por lo que está viviendo, mis hermanos. Este alejamiento de Dios es la raíz de todo pecado y de todo estorbo, y también de toda contaminación en la vida, que contamina la vida de uno y la vida de los familiares y la vida de otros creyentes. Es como si tratáramos, mis hermanos, de poner, hiciéramos el asunto de colocar una manzana sana en medio de varias manzanas podridas. La manzana sana, mis hermanos, jamás puede hacer que las manzanas podridas se hagan otra vez sanas. Y si colocamos una manzana podrida en medio de manzanas sanas, mis hermanos, lo que va a ocurrir es que las manzanas sanas se van a contaminar también. Eso va a ocurrir. Y eso ocurre en la vida. Cuando una persona le da la vuelta a Dios, la espalda a Dios de manera consciente y voluntaria, contamina su propia vida y también la vida de su familia. Por eso cuando vemos en la Escritura, mis hermanos, que Dios es quien ve el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y algunos creen que esto es una maldición de Dios, pero no es así. Es una costumbre de vivir, porque le han dado la vuelta a Dios, la espalda a Dios, el padre y luego los hijos y luego los nietos, y se han acostumbrado a vivir de esta manera y se han contaminado, dice, alguna raíz de amargura que les estorba, que ha surgido en la vida por darle la espalda a Dios, y por esto algunos se contaminan en su vida. Este es un llamado para ti que me escuchas, es un llamado para todos nosotros, es un llamado a no ir para atrás, a no volver atrás. Tú que has sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús, tú que has sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús, que es realmente valiosa, no tiene precio, y como no tiene precio, el Señor la da de pura gracia. Y tú y yo, considerando esto, no debemos volver para atrás. Es un llamado a ello, mis hermanos. Como vimos hace un momento, el capítulo 12, en los primeros versículos, a poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, a seguir hacia adelante y no volver atrás. El Señor Jesús en cierta ocasión, una persona se acercó a él y le dijo: Señor, te voy a seguir a donde vayas, voy a seguirte, pero solamente déjame ir a que me despida de mis padres. ¿Cuál era el asunto? No es que no se despidiera. Lo que era el asunto, mis hermanos, es que este hombre quería esperar a que sus padres murieran para entonces estar libre y seguir a Jesús. ¿Y cómo contestó él? Ninguna persona es apta para el reino de Dios aquella que poniendo su mano en el arado voltea para atrás
Ninguna persona apta para el reino de Dios es así. Pone su mano en el arado para seguir hacia adelante y voltea hacia atrás. Es un llamado para ti y para mí a no hacer esto. Finalmente, el último punto, mis hermanos. Hemos sido llamados, y este es el siguiente punto negativo. Les he dicho 2 positivos y 1 negativo, y el siguiente punto negativo es este, mis hermanos. Hemos sido llamados a no vivir en inmoralidad. Hemos sido llamados también a esto. Hemos sido advertidos con respecto a esto, mis hermanos. El autor de los Hebreos está exhortando a los mismos hebreos, mis hermanos, a estar pendientes, a seguir el camino hacia adelante. Hemos sido llamados a esto, mis hermanos. Y el autor de los Hebreos pone aquí como ejemplo a Esaú, el hijo primogénito de Isaac. Dice así, mis hermanos: no sea que haya algún fornicario, dice el pasaje, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú es un ejemplo, mis hermanos, de una persona que vive en inmoralidad, una persona que es profana, de un creyente, mis hermanos, que toma en cuenta en poco lo que Cristo ha hecho en su vida y decide vivir a su propia manera, con sus propios deseos. Una persona inmoral y profana. Dice el pasaje, mis hermanos, no sea que haya algún fornicario. Los comentaristas acerca de este pasaje, mis hermanos, algunos no se ponen de acuerdo, pero lo más probable es que sí haya sido fornicario. Este hombre, Esaú, mis hermanos, tomó, cuando tenía la edad de 40 años, dice la Biblia en el libro de Génesis, que tomó a 2 mujeres eteas, 2 mujeres descendientes del pueblo de Et, eran eteos. Y dice el pasaje, mis hermanos, que tomó a 2 mujeres, incluso da los nombres. Pero estas 2 mujeres fueron causa de gran amargura para Isaac y para la madre de él, para la madre de Esaú. Fueron de gran amargura estas 2 mujeres. Más adelante dice también la Biblia que cuando Jacob fue enviado a Ur de los Caldeos, a esta ciudad, para que escogiera una esposa de la familia de Abraham, entonces dice que como Esaú vio esto, que enviaron a Jacob con su tío Labán, entonces él fue y tomó otra mujer más, una descendiente de los hijos de Ismael, y se casó con ella también, queriendo reparar algo en su vida, queriendo hacer algo otra vez en su vida. Pero Esaú, mis hermanos, es un buen ejemplo de inmoralidad y de profanidad. ¿Qué significa una persona profana, mis hermanos? Que no toma en cuenta las cosas de Dios para su vida. Una persona profana no toma en cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, ni lo que Dios quiere hacer, ni sus mandamientos, y no le interesa. Es la actitud, mis hermanos. Una persona que es mundana. Seguramente tú conoces personas, o seguramente tú eres alguien así, no lo sé. Eres creyente, dices que eres creyente, pero al mismo tiempo eres mundano, porque no te importa lo de Dios, te importa más lo del mundo. No percibes la santidad de Dios y ni siquiera te sientes atraída por ella, ni quieres vivir en santidad. Porque la santidad, mis hermanos, no se ve con ojos físicos ni tampoco con ojos mundanos, sino se ve con la luz limpia y clara que Dios y Cristo Jesús dan en el corazón. Esaú vendió su primogenitura. Esaú vendió la bendición con la cual su padre Isaac le quería bendecir, pero la vendió.
y la vendió por un plato de comida, porque estaba más atento a sus necesidades físicas. Era profano, mundano, y no estaba atento a las cosas espirituales y eternas que venían de esa bendición. Entonces, mis hermanos, tú hemos sido y yo llamados a no vivir de esta manera, a no vivir en inmoralidad y a no ser profanos, poniendo atención a lo mundano y alejarnos de Dios. Esaú tuvo su oportunidad. Esaú tuvo su oportunidad, pero la despreció y la desechó. Y después vemos, mis hermanos, que Esaú estaba con su padre y le decía: bendíceme a mí. Pero le decía Isaac: ya bendije a tu hijo, a tu hermano, ya lo bendije. Pues bendíceme a mí. ¿No tienes otra bendición? ¿No tienes otra bendición para mí? ¿No la tienes? Eso lo vemos en la Escritura, en el libro de Génesis. Y dice aquí el pasaje, mis hermanos, dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, él deseaba después heredar la bendición, y la deseaba heredar, pero dice: fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta frase, mis hermanos, dice: la procuró con lágrimas, no se refiere al arrepentimiento. No estaba arrepentido para nada, sino se refiere, mis hermanos, aunque la procuró con lágrimas, se refiere a la bendición. Estaba procurando heredar la bendición y la añoraba y lloraba por esa bendición, pero ya no podía tenerla. Pero no estaba arrepentido él. Procuraba tener la bendición que había perdido y la añoraba, y con lágrimas, dice el pasaje. Y es cierto, cuando lo vemos en Génesis, dice: a Isaac le decía: ¿no tienes otra bendición para mí? ¿No tienes otra bendición? Bendíceme. Quería la bendición, incluso estaba llorando, pero había perdido su oportunidad. Pero para nada estaba arrepentido. No tenía arrepentimiento. Déjenme hacer una aplicación de esto, mis hermanos. Por vivir un creyente como una persona mundana, alejado de Dios, dándole la espalda a Dios, uno puede perder muchas bendiciones. La bendición que Dios desea darte a tu vida la puedes perder. Y lo que puedes añorar solamente es la bendición, pero para nada arrepentirte. Pero si tú deseas recibir la bendición de Dios, necesitas primero arrepentirte, para que Dios te pueda restaurar y entonces puedas estar en la posición para que Él te bendiga. Pero muchos añoran solamente la bendición. Solo quiero la bendición, pero quiero seguir viviendo como a mí me dé la gana. Quiero la bendición de Dios, pero no quiero hacer lo que le agrada a Él. Quiero que Dios me bendiga en mi vida, pero no quiero hacer las cosas que me ha ordenado hacer ni cumplir sus mandamientos. Quiero solo la bendición de Dios, como Esaú. Quiero solo que Dios me bendiga. Y muchas personas son así, son profanas y mundanas como Esaú, y pueden decir alguna oración y pedirle a alguna persona: ora por mí para que Dios me bendiga, pero no están dispuestos a cambiar su vida para nada. Así pues, tú y yo no debemos vivir así. ¿Quieres la bendición de Dios para tu vida? ¿Verdaderamente la quieres? Entonces debes buscar lo que a Dios le agrada. Y si has pecado, debes arrepentirte. Y hay algo que tú y yo tenemos que aprender, mis hermanos, es esto. Tenemos que aprender, perdona mi hermano, ¿le puedes colocar ahí? Tenemos que aprender a no cambiar lo mejor por lo peor. Tenemos que aprender, mis hermanos, a no cambiar lo mejor por lo peor. Esaú cambió lo mejor que tenía, la bendición, por lo peor: un plato de comida.
Lo que yo te digo a ti es, no cambies lo mejor por lo peor. No cambies lo mejor que Dios puede darte por lo peor, por vivir mundanamente o vivir de manera profana. No lo cambies. Es lo que yo te digo hoy. Déjenme terminar, mis hermanos. Hemos sido llamados a vivir de manera diferente. Hemos sido llamados a ser pacificadores, a vivir en santidad. Hemos sido llamados a no volver atrás y a no poner atención a las cosas mundanas. Si lo hacemos así, mis hermanos, este pasaje de Isaías 35:10 podrá ser una realidad en tu vida y en la mía también. Dice que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Los redimidos, aquellos que han sido comprados y lavados, volverán y vendrán con alegría, con gozo perpetuo. Dice, será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Este llamado que te hago hoy es un llamado a que tú tengas verdadera vida espiritual. Este llamado que te hago hoy es un llamado a una renovación espiritual para ti. Es un llamado a que tú tengas verdadera vida, una vitalidad espiritual. Quizás tú no andas así, no estás en una renovación espiritual y no hay vitalidad en tu ser, porque has vivido de una manera lejos de Dios o has vivido de una manera mundana y no te has podido dar cuenta de lo que Dios desea hacer en tu vida, de transformarte a ti a semejanza de Cristo Jesús. Y lo que te espera después de este peregrinaje, que es la vida eterna, estar en la presencia de Dios en su hogar. Si tú te sientes débil, estás debilitado en lo espiritual, te sientes así y sientes quizás que hay algo más, anhelas algo más en tu vida como creyente, como cristiano, déjame decirte, no debes buscar una nueva experiencia, no debes buscar milagros. Lo que debes buscar ardua y fervientemente es a Dios a través de Cristo, para que pueda renovar tu vida y pueda renovarte en lo espiritual. Lo que yo te pregunto hoy es si lo vas a hacer, si lo harás. Si tú estás en esta condición, tienes que hacerlo, pero es una decisión que tienes que tomar tú. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿lo harás? ¿Quieres estar en una nueva vitalidad espiritual? ¿Quieres estar renovado espiritualmente? ¿Lo harás? Harás y cumplirás este llamado que Dios hace a través de su palabra para que puedas ser renovado. ¿Lo harás? Yo espero que sí, verdaderamente. Y voy a orar fervientemente por ti, por esta congregación en la cual Dios me ha puesto como pastor, pero me doy cuenta que yo necesito, y tú también, y todos necesitamos ser renovados en lo espiritual. Yo espero que tú puedas tomar la decisión adecuada hoy en tu vida y para tu vida. De verdad lo deseo sinceramente. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Mi Señor, mi Dios eterno, bueno y grande eres tú. Eres misericordioso y bondadoso. Eres el Dios todopoderoso, el alto y sublime, el que habita la eternidad. Mi Señor, no has cambiado, eres el mismo. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra dice, mi Señor, que eres fuego consumidor y eres un Dios celoso, que has formado un pueblo para que ande en pos de ti. Tú no nos necesitas para nada, mi Señor. No necesitas a nadie de nosotros, no nos necesitas. Es al contrario, nosotros somos los que te necesitamos. Pero tú has hecho un pueblo, mi Señor, y deseas llevarnos junto a ti
y nos has puesto en un camino, es un camino de santidad para obedecerte. Incapaces y torpes somos y necios, porque vivimos frecuentemente, mi Señor, alejados de ti, haciendo cosas que no convienen. Pero mi Señor, gracias por el llamado de tu palabra, porque nos llamas, mi Señor, y nos llamas a seguir hacia adelante, y nos llamas, mi Señor, a no retirarnos, a no ir para atrás. Señor, te pido en el precioso nombre de Cristo que seas con esta congregación, sé con mis hermanos y también conmigo. Nos has llamado, mi Señor, para que vivamos junto a ti en la patria celestial, y nos has llamado también a transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, no te detengas, síguenos transformando, transforma a mis hermanos y a mí más cada día conforme a Cristo Jesús. Que cada día que pase nos parezcamos más a Jesucristo. Y Señor, ayúdanos. Si alguno de mis hermanos está débil en lo espiritual, se siente cansado en lo espiritual, permite que tenga una renovación, nuevas fuerzas espirituales que solo tú puedes dar y nadie más, solo tú, mi Señor. Permite que haya un inicio nuevo, con una búsqueda intensa de ti. Si alguien está cansado en lo espiritual, dale el deseo ardiente en su corazón de comenzar a buscarte desde ya, que pueda buscarte, mi Señor, diariamente en oración y lectura de tu palabra, para que pueda tener una nueva renovación, un nuevo gozo, una nueva alegría, una nueva paz. Señor, sé con mis hermanos y conmigo. Ayúdanos a no pecar, ayúdanos a no poner nuestra vista en lo mundano y lo terrenal. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Jesús, en las cosas celestiales donde está Cristo. Ayúdanos a mirar las cosas de arriba. Ayúdanos a poner nuestra vista en lo que te agrada, mi Señor. Gracias por colocarnos en este camino de santidad. Tú nos has santificado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias por ello, mi Señor, pero no queremos perdernos ni extraviarnos. Antes bien, mi Señor, queremos caminar y caminar deprisa, con tiento, sí, pero queremos caminar hacia adelante, mi Señor, buscándote constantemente. Ayúdanos en ello, mi Señor, a no extraviarnos y no perdernos, a no volver para atrás y a no vivir de manera mundana o inmoral. Ayúdanos, mi Señor, y permite que este pueblo, esta iglesia, mis hermanos y yo, vivamos cada vez más santos para ti, más apartados, más separados para ti. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Gracias por las verdades de tu palabra. Gracias te doy. Y si alguno de mis hermanos ha entendido esta verdad para su propia vida, te doy más gracias. Si alguno ha entendido esta verdad y ha decidido acudir y aceptar este llamado para su vida, te doy las gracias, mi Señor. Gracias sean dadas a ti, y a ti toda la gloria y a ti toda la honra. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.